San Lucas Challenge. ¿De qué se trata? Estudiar el Evangelio Sinóptico de San Lucas durante 24 días, del 1 de diciembre al 24 de diciembre. Cada día proponernos con preguntas de observación y reflexión que nos lleven a conocer más a Dios a través de cada capítulo del Evangelio de San Lucas. Tu apostolado católico familiar Hechos. Hoy vamos a conocer en el San Lucas Challenge el capítulo 8. El tiempo que veíamos que se acercaba ya ha llegado. Jesús está siempre de camino. Ya no le están abiertas las sinagogas como antes. En vez de darle la bienvenida, se había encontrado con la oposición. En vez de personas deseosas de escucharle, se había encontrado con los escribas y los fariseos acechándole para delatarle. Así es que ahora sale a los caminos abiertos, a las colinas y a la orilla del lago. Nada más y nada menos que en el versículo 1 y 3 se encuentra a María Magdalena, así llamada porque era del pueblo de Magdala, de la que Jesús había echado a 7 demonios. Está claro que había tenido un pasado tenebroso y terrible. Y estaba Juana, que era la mujer de Cusa, el secretario de Herodes, el funcionario que se cuidaba de los intereses financieros del rey y por lo tanto gozaba de mayor confianza e importancia. Es sorprendente encontrarse con María Magdalena, con su pasado tenebroso, en la misma compañía que Juana, la dama de la corte. Es sencillamente maravilloso que Jesús pueda conseguir que vivan en armonía personas de los más diferentes ámbitos y orígenes, sin que ninguna pierda en lo más mínimo su personalidad o sus cualidades. Y aquí, en el versículo 4 al 15 viene una preciosa parábola famosa, la parábola del sembrador. 1. Las parcelas solían ser más bien alargadas y estaban separadas por senderos o caminos. 2. Estaba el suelo rocoso, que no quiere decir que aquí un sitio lleno de piedras, sino un terreno que no era más que una cápita de tierra por encima de una lancha de roca caliza. Y 3. El terreno que se llenó de espinos parecía entonces estar bastante limpio. Se puede hacer que un terreno parezca limpio simplemente labrándolo. 4. El buen terreno era profundo y estaba limpio y bien labrado. Los versículos 9 y 10 siempre han presentado problemas. Parece como que si Jesús dijera que hablaba en parábolas para que la gente no le entendiera, pero no podemos creer que ocultara deliberadamente el sentido de su mensaje a sus oyentes. San Mateo capítulo 13, versículo 13 lo expresa de manera un poco diferente. Dice que Jesús hablaba en parábolas porque la gente no podía ver y entender correctamente. San Mateo parece decir que las parábolas no eran para impedir que la gente viera y entendiera, sino para ayudarla a entender, aunque cita inmediatamente después el dicho de Isaías capítulo 6, versículo 9 y 10. Les ha hablado de la palabra de Dios y el único resultado es que no han entendido ni una palabra. Lo que Jesús realmente quiere decir es que la gente puede llegar a ser tan obstusa y dura de mollera, de cabeza, que no puede entender la palabra de Dios cuando les llega. No es culpa de Dios, es que se han vuelto tan perezosos mentalmente hablando, tan cegados por los prejuicios, tan indispuestos a ver lo que no quieren ver. Son incapaces de asimilar la palabra de Dios. La parábola del sembrador tiene dos interpretaciones. Se sugiere que quiere decir que la suerte de la palabra de Dios depende del corazón en el que se siembra. Por ejemplo, el sendero endurecido representa la mente cerrada que se niega a recibir la palabra. El terreno superficial representa a los que aceptan la palabra pero no la meditan, ni se dan cuenta de lo que implica. El terreno espinoso representa a los que están tan ocupados con otras cosas que desplazan las cosas de Dios. Y el buen terreno representa al corazón bueno, el buen entendedor que se caracteriza por tres cosas. La primera, que escucha con atención. La segunda, que guarda lo que oye en su mente y corazón y lo medita. Y tercero, lo aplica para su vida. Aquí vienen consejos de vida importantes en el capítulo 8 del versículo 16 al 18. 3 dichos, cada uno con su propia advertencia para la vida. El versículo 16 hace hincapié en el carácter visible de la vida cristiana. El evangelio es por naturaleza algo que se ha de ver. Casi todo el mundo tiene un miedo instintivo a ser diferente, y el mundo siempre acaba persiguiendo a los que no se someten a sus principios. Pero aunque nos resulte difícil, se nos impone la obligación de no avergonzarnos de confesar cómo somos y a quién servimos. Y si lo miramos como es debido, lo vamos a considerar no un deber, sino un privilegio. En el versículo 17, capítulo 8 de San Lucas, hace hincapié en la imposibilidad de mantener secretos. Algunas veces tratamos de ocultarnos cosas a nosotros mismos, cerramos los ojos a las consecuencias de ciertas acciones, aunque las conocemos de sobra. Algunas veces tratamos de ocultarle las cosas a los demás, pero más tarde o más temprano salen a la luz. Y el versículo 18 expone la ley universal del que tienen que recibir más, y el que no tiene perderá lo que tiene. Si uno está físicamente bien y se mantiene bien, tendrá el cuerpo dispuesto a nuevos esfuerzos. Si se descuida, perderá la capacidad que tenía. Cuanto más estudiamos, más podemos aprender, pero si nos negamos a estudiar, vamos a perder lo que sabíamos. Esto es tanto como decir que no podemos plantar en la vida. Cuando no vamos para adelante, vamos para atrás. El que busca siempre encontrará más, pero el que deja de buscar va a acabar por perder hasta lo que tiene. Y en el versículo 19 y 21 encontramos la lección de la verdadera familia. No es difícil ver, por lo menos durante la vida de Jesús, la familia que no estaba de acuerdo con él. En Marcos 3:21 nos dice que llegaron sus parientes e intentaron detener
detenerle porque creían que él estaba loco. En Mateo 10:36 Jesús les advierte a sus seguidores que los enemigos de uno pueden muy bien ser la propia familia, cosa que parecía estar diciendo por propia y amarga experiencia. Pero hay en este pasaje una gran verdad práctica. Es posible que uno se encuentre más próximo a los que no son sus parientes que su propia familia. Lo que relaciona más profundamente a las personas puede ser no una consanguinidad, sino la mente y el corazón. En el capítulo 8, versículo 22, empiezan los varios milagros de Jesús. Lucas nos cuenta esta escena con una extraordinaria economía de palabras, pero con gran efectividad. No cabe duda de que Jesús decidió cruzar el lago porque tenía mucha necesidad de descanso y tranquilidad. Mientras navegaban se quedó dormido. Estaba cansadísimo, como a veces lo estamos todos nosotros también. Él podía llegar al punto de agotamiento. Entonces se desencadena la tempestad. El mar de Galilea es famoso por sus turbios repentinos y así surgen las tempestades. Fue una de las tormentas repentinas que atacó a la barquilla aquel día. Los discípulos le despertaron y él calmó la tempestad con una palabra. Todo lo que hacía Jesús tenía un sentido más que temporal y el verdadero significado de este incidente es que donde está Jesús, la tempestad se convierte en calma. Jesús calma las tormentas de la tentación. A veces nos asaltan las tentaciones con una fuerza casi arrolladora. Si nos enfrentamos con la tempestad de la tentación a solas, pereceremos, pero Cristo trae la calma y las tentaciones pierden la fuerza. Mañana continuaremos en el San Lucas Challenge con el capítulo 9 de San Lucas. Tu apostolado católico familiar Hechos.